Vamos ahora a conversar con Héctor Caya, él es secretario de Organización de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. Pretendemos hablar con él sobre tres temas. Uno de ellos, el asunto de la tercerización, que está, digamos, siendo muy comentado mediáticamente y con mucha razón en estos días. Lo otro es la jubilación con 15 años de aportes en el régimen de construcción civil, que lo hemos conversado ya con el señor Villanueva hace varias semanas atrás, pero que también motiva, digamos, algunas informaciones nuevas. ¿Cuáles son los beneficios de esta ley? Es una de ellas, por ejemplo, ¿no? Y el tercer tema es la 7ª Asamblea Nacional de Delegados de la Federación, que va a realizarse, entiendo, entre el 15 y el 16 de este mes de septiembre. Señor Caya, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, don Rodolfo. Agradecido profundamente la invitación y dirigirnos a todos nuestros hermanos a nivel nacional. No, qué ocurrencia, señor Caya. Explíquenos, ¿le parece si empezamos con este asunto de la tercerización? ¿Qué opinan ustedes, los sindicatos, usted en particular, sobre la importancia de la ley que acaba de aparecer hace algunas semanas en relación a la tercerización laboral? ¿Es buena, es mala, es beneficiosa, perjudica, resulta, digamos, indiferente? Mire, la ley es buena que se ha dado, ya que especifica y pone en claro las partes o los trabajos que deben de tercerizarse. No en su totalidad, la parte medular debe llevarlo por la empresa en sí que ha ganado la licitación, pero sin embargo, ¿qué es lo que trae la tercerización? Lamentablemente, trae que muchas empresas cuando cogen un proyecto y envía licitación, lo tercerizan al 100% y ponen en riesgo incluso que estas empresas subcontratistas hagan de la suya, no paguen, no den seguridad en obra, no paguen los salarios que corresponde, pongan en riesgo. Explotan a sus trabajadores. Desde luego. Mía, por ejemplo... Reciben el dinero, pero al final les dan migajas a los trabajadores. Así es, y no les cumplen ni los derechos, no le dotan la seguridad. Tal ejemplo, por ejemplo, que tuvimos en estos últimos días en la región San Román, en Juliaca, donde las empresas que están tercerizadas, que están haciendo el trabajo del PETAR, donde incluso tuvimos 2 compañeros que perdieron la vida por la falta de seguridad. Entonces, nosotros por eso es que no estamos de acuerdo. Hay partes de la construcción que sí se puede tranquilamente entrar entre las empresas subcontratistas, pero no la parte medular. Por eso es que nosotros estamos de acuerdo con esta ley, pero sin embargo hay sectores que están en contra de en contra de esta ley, ¿no? Pero sin embargo... En realidad no se habla de la tercerización del trabajador, sino la tercerización de la empresa. Así es. ¿No es cierto? Y entonces la empresa, lógicamente, pues la empresa no desarrolla su labor por sí sola, tiene que contratar a los trabajadores de esa empresa para que cumplan un determinado trabajo. Específicas labores. Y Así eso es. han venido haciendo. Las empresas que sí realmente han venido respetando de la parte medular, sí han venido haciendo y no tenemos ningún problema. No hay pero problema. Sí, algunas otras que siempre le saquen la vuelta a la ley, le sacan la vuelta a todo, simplemente a veces incurren en estos hechos y ponen en riesgo la vida de los trabajadores, del cual nosotros rechazamos desde todos los ámbitos a este tipo de actitudes de estos malos empresarios, ¿no? Ahora, estos trabajadores de estas empresas que desarrollan su labor en forma tercerizada, ¿estos trabajadores tienen estabilidad o no? No, lamentablemente les toman por un tiempo y hay veces lo despiden inmediatamente sin pagarles sus salarios, sin dotarles sus beneficios, o a veces les pagan simplemente algo irrisorio, o sea, ni siquiera lo que dice la ley. Esa es la realidad que vive y en muchos otros sectores es peor, ¿no? En nuestro sector. Por eso, ¿esta ley, digamos, que pone los puntos sobre las sillas sobre esa materia o no necesariamente? No, esto sí aclara que la parte medular de la obra, por ejemplo, en nuestro sector de la construcción, no se terceriza, sino hay partes adyacentes que sí se puede tercerizar y eso está bien, ¿no? Porque todo trabajo no lo va a hacer la misma empresa, sino también tiene que hacer por terceros. Entonces, ahí sí funciona la ley y por eso es que nosotros estuvimos de acuerdo con esta ley, ¿no? Ahora, ¿la ley habla de la situación laboral o solamente de las empresas? No, solo de las empresas, también de alguna forma cubre el tema laboral, ¿no? Y el cual nosotros somos parte de ello, ¿no? Por ejemplo, ¿obliga a que la empresa le dé estabilidad a sus trabajadores? Bueno, en el sector... No necesariamente. No necesariamente, pero nuestro sector por lo menos le garantiza que le cumplan de acuerdo a la ley, ¿no? Y que la parte medular, reitero, de la empresa se cumpla como debe ser, como ya está hecho en el contrato, ¿no? Primogénito. En la tercerización se contempla que el trabajador no pueda hacer, digamos, solamente
alguien pasible de una orden de servicios o de un recibo por honorario, sino que tiene que estar nombrado o en una lista de planilla? En la transición, por lo menos en las partes adyacentes, es que por lo menos se le cumpla con los derechos básicos que el trabajador debe percibirlo, ¿no? O sea, sí se garantizan derechos, pero en la práctica eso no ocurre. No, en la práctica es otra realidad, es una realidad bien caótica donde prácticamente las empresas que sacan a la vuelta la ley pues hacen de las suyas, y a eso se pide siempre la participación, la presencia de la SUNAFIL, la presencia del Ministerio de Trabajo, para que ponga orden en ello. ¿Y el Ministerio de Trabajo se da abasto para atender esos casos? No, lamentablemente tienen poco personal y siempre es permanente lo que hacen llegar tanto a la SUNAFIL, que no alcanzan con el personal suficiente para poder cubrir todas las visitas inspectivas que debe hacerse a todos los proyectos y a nivel nacional. Esa es la queja permanente y ¿Qué es real. ¿Qué expectativa tienen ustedes con el señor Salas como nuevo ministro de Trabajo? Bueno, mira, a todos los ministros y a los que han pasado y al nuevo ministro es que por lo menos se aboque a su labor y haga realmente cumplir los derechos laborales a nivel del país y no solamente aquí en la ciudad de Lima, porque es más caótico en las regiones, porque incluso como ellos dependen del gobierno regional, ahí es más preocupante la situación, incluso desconocen algunas leyes, no hacen cumplir los derechos laborales, la SUNAFIL hace la intervención, pasa el tiempo, simplemente se le sanciona, el trabajador sigue abandonado a su suerte, no se le paga el salario, hay veces la empresa prefiere pagar la multa y no pagarle al trabajador lo que le corresponde, no dotarle de la seguridad, o sea, es una realidad bien preocupante a nivel nacional. Justamente ese tema es que lo vamos a tocar en esta asamblea, ya que tenemos que evaluar en qué se ha avanzado a nivel nacional. Y peor, las municipalidades, los gobiernos regionales son entidades públicas quienes incumplen el tema de seguridad, incumplen salarios. Ellos creen que ellos pueden pagar el salario que ellos les dé la gana cuando la norma es para todos por igual, es una sola, igual trabajo, igual remuneración, pero eso no se aplica en la práctica. Entonces esa es una realidad que el Ministerio de Trabajo tiene que verlo exhaustivamente y esperando pues que este ministro haga eso, ¿no? El otro tema que queríamos tocar con ustedes es sobre la jubilación con 15 años de aportes. He sido testigo, como seguramente mucha gente, de cómo ustedes han perseguido el tema en el Congreso de la República, lo han estado promoviendo y exigiendo en algunos casos. Finalmente, no sé si por cansancio, el Congreso trató el tema en comisiones, después en el Pleno, y finalmente se convirtió, digamos, en un proyecto que iba ya a parar al despacho del presidente de la República para su promulgación. El presidente ha promulgado ya la ley 31550. ¿Cuáles son los beneficios de esta jubilación, no sé si cabe el término, adelantada, de 15 años de aportes para los trabajadores de construcción civil? Mire, esta ley para nosotros ya lo teníamos el año 1982, eso una ley de acuerdo a la realidad que nosotros tenemos. Nosotros los obreros de construcción civil lamentablemente somos eventuales. ¿Eventuales en qué forma? Al año podemos trabajar 1 mes, 2 meses, 3 meses, excepciones o a veces por suerte podemos trabajar 7 meses al año. Y así otros años a veces no trabajamos. Esa es una realidad. Entonces acumulamos a la cantidad de la ley actual que estaba vigente todavía, es que no llegábamos a jubilarnos. Por eso es que se hace una excepción en el tema de la eventualidad y la labor que realizamos nosotros, es que sea el aporte de 15 años y 55 años de edad. Eso es lo que hemos venido peleando y se logró en el año 1982, pero en la dictadura del fujimorismo pues nos trajeron abajo. Y hoy, después de 30 años, nuevamente con un trabajo exhaustivo, con un diálogo permanente con todos los congresistas, nuestras bases igualmente han conversado con cada congresista, es que recién lo recuperamos la ley, una votación de 120 congresistas y de la misma forma la promulgación del gobierno, entonces incluso un trabajo de ellos. ¿Cuándo fue promulgado por el presidente? Hace días, me parece. Así es, en el mes de agosto, el 10 de agosto exactamente se ha promulgado, en el cual se saluda, pero sin embargo en esta etapa estamos en la etapa de reglamentación. Muy bien, antes de hablar del tema de la reglamentación, tenemos que ir un ratito a la pausa, ¿le parece, señor Caya? Y regresamos para continuar hablando con el secretario de Organización de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. Regresamos.
¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. ¡Cómprale al Perú! Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo. Recordarles que Topshop Merchandising crean, fabrican e importan los mejores artículos publicitarios del Perú desde el año 1999. Resalta tu logo con Topshop Merchandising, comuníquense con ellos al 998-199-876. Muy bien, estamos hablando con Héctor Caya, secretario de Organización de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. El asunto que estábamos tratando antes de la pausa es este asunto de la jubilación para los trabajadores en construcción civil, que lógicamente no puede ser la misma que la jubilación, por ejemplo, de un maestro, ¿no es verdad? Son situaciones distintas, lo del maestro es intelectual, lo de los trabajadores en construcción civil es físico. El tema de ir de un lado para otro, cargar bolsas de cemento que a veces tienen más allá del peso, digamos, reglamentario o humano, si cabe el término. Y entonces este era un derecho que ya ellos habían adquirido y que lamentablemente, si mal no recuerdo, el fujimorismo lo quitó, pero lo acaban de recuperar. Han tenido que promoverlo desde el Congreso, los propios dirigentes, trabajadores de construcción civil. Ya se logró el objetivo en el Congreso, pasó a manos del Ejecutivo y felizmente el Ejecutivo también lo ha promulgado el 10 de agosto. Pero como decía el señor Caya, ahora falta su reglamentación. Señor Caya, ¿cómo va ese tema? Sí, nosotros un poco para ya ampliar, por ejemplo, cuál es la realidad en el tema de la jubilación. Mira, del 2019 y 2020, 200 compañeros han solicitado su jubilación y les han denegado, por el simple hecho que no alcanzan a la cantidad. Hoy con esta ley ya es otra realidad. Así es. Estamos avanzando en el tema de reglamentación, esperando que el gobierno la promulgue pronto. Todavía tiene días, son 60 días que tiene, entonces todavía... La ley ya la promulgó, pero falta la reglamentación promulgarla. Que más o menos a inicios de noviembre ya debemos de tenerlo. Nosotros ya alcanzamos una propuesta, pero sin embargo es el gobierno quien debe avanzar en ello. La reglamentación es, digamos, los detalles de la ley. ¿Algo así? Sí, son los detalles ya precisos que implica la ley para hacer un debido proceso ya o poder nosotros tramitar nuestra jubilación. Que una gran cantidad de compañeros todavía siguen a la espera, por lo menos tienen la esperanza que ya ahora con esta ley puedan llegarse a jubilar. Lo que muchos lamentablemente no llegaron u otros ya incluso partieron al otro mundo y no pudieron ni siquiera ver el tema de su jubilación. Esa es una realidad. Entonces estamos en ese proceso, solo hacemos un llamado al gobierno que esto ya lo acelere y en el menos tiempo establecido pues ya se promulgue el reglamento y realmente se beneficien nuestros compañeros que están en espera a nivel del ámbito nacional. Hay algunos puntos, digamos, controversiales de las precisiones que se tienen que hacer en la reglamentación. No, todavía, como le digo, no ha habido un avance, pero sin embargo es claro, estamos a la espera todavía cuál va a ser la propuesta de parte del gobierno. Nosotros, pero ustedes, desde su impresión, de repente tienen o consideran que por ahí algunas cosas pueden motivar algún debate, ¿o todo está, digamos, claro para hacer la reglamentación? Por ahora todo está claro, igual estamos pendientes porque siempre, usted sabe, siempre hay veces quieren ponerle uno u otra cosa para poner trabas a la jubilación, pero sin embargo esperemos que ese ánimo no haya de parte del gobierno, ¿no? Ese tema de la reglamentación entonces ya está en manos del propio gobierno. Así es. Y en este caso, entiendo, del ministro Salas.
De él depende, ¿verdad? Vamos con el tercer tema. La séptima Asamblea Nacional de Delegados de la Federación que se va a desarrollar entre el 15 y 16. ¿Cuál es la agenda? Bueno, estamos convocando a nuestros 200 sindicatos a nivel nacional, que más o menos debemos de tener una participación entre 400 delegados aquí en la ciudad de Lima, en el cual tenemos ya una agenda, se va a hacer un balance integral el tema de cumplimiento de derechos laborales a nivel del país, tanto por las empresas constructoras, también como las entidades públicas, llámese gobierno central, gobierno regional o gobiernos locales en el ámbito nacional. Asimismo se va a hablar el tema también de la inseguridad. Lamentablemente la inseguridad a nivel del país es terrible, es preocupante, ya que hemos sigue el tema de los crímenes, asesinatos, extorsiones. Seguimos perdiendo más dirigentes por el simple hecho de proteger, por el simple hecho de negarse a pagar cupos o por el simple hecho de exigir lo que es justo y lamentablemente seguimos enlutando más familias a nivel del país. Y el otro tema también es la inseguridad en obra, que prácticamente la falta de dotación de garantías, de EPPs, que corresponde al trabajador, prácticamente seguimos perdiendo compañeros. Mire, por ejemplo, este último tuvimos un compañero que perdió la vida en Tacna. Después de ello tenemos aquí en Puno, en San Román, Juliaca, 2 compañeros perdieron también por falta de seguridad la vida, y así en otras regiones. Un caso fortuito, no sé si tenga que ver, en Miraflores, un tipo embriagado, qué sé yo, le dispara a un trabajador en construcción civil que estaba en plena obra. Felizmente solamente le hirió la mano, pero es una situación, digamos... Sí, hay hechos de eso que prácticamente a veces ponen en riesgo a los trabajadores y enlutan familias, eso es lo más preocupante. Son temas que se va a venir evaluando, y asimismo también el tema de la negociación colectiva, que estamos en plena negociación con la Cámara Peruana de la Construcción. Son temas importantes que a nivel del país se va a hacer el balance en esta tema de seguridad. Asamblea, así es. Tema de seguridad, correcto. ¿Cómo va, a propósito de este tema de seguridad, el trabajo de la policía? Porque entiendo que ustedes están, digamos, estrechamente monitoreando el trabajo policial respecto de las mafias que existirían o existen y que crean justamente estos problemas en las construcciones, en los trabajadores. Sí, pues lamentablemente nosotros todo el rechazo hemos venido denunciando permanentemente, pidiendo que a través del Ministerio del Interior se actúe, se detenga, se encarcele a esos compañeros, pero sin embargo no se ha tenido mucho avance. En este último se ha visto que se han detenido algunas bandas, pero aún se sigue habiendo extorsión, sigue habiendo bandas o el crimen organizado sigue creciendo a nivel del país. Y en ocasiones a veces en contubernio con las autoridades. Sí, me parece. Eso lo hemos visto y usted mismo lo hemos podido ver, incluso han tenido alguna marcha acompañando a algunos congresistas que prácticamente en vez de luchar en contra de la violencia, en contra de esos pseudo sindicatos o donde están personas bien comprometidas con este tema de la extorsión y algunos temas de la delincuencia, pues ahí pasean, caminan por las calles, les acompañan. Y eso, todo nuestro rechazo de parte de los trabajadores a estos personajes políticos que hacen mucho daño y que prácticamente acompañando a delincuentes y no a los verdaderos trabajadores que llevan el pan día a día trabajando en una obra o en cualquier trabajo a nivel del país, ¿no? Muy bien, señor Canya, ha sido muy amable. Muchas gracias por su presencia. Usted, muchas gracias. Que tenga buen día. Buen día. Ha sido Héctor Canya, secretario de Organización de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú.